¿Qué cambió? Como lo decían hoy, al empezar las jornadas. Cambió la mirada de la sociedad hacia la mujer. Fue la mujer con su lucha la que logró el reconocimiento al derecho a la igualdad. Y que todavía tenemos muchas cosas pendientes para cumplir con la mujer. Porque todos sabemos que un mismo puesto desempeñado por un hombre y desempeñado por una mujer tienen retribuciones distintas. Todos sabemos que a la alta conducción de muchos ámbitos del gobierno y de las empresas, la mujer no llega. Esto nos tiene que enseñar a que el proceso al reconocimiento de la capacidad jurídica es un proceso que necesita que lo precisemos desde el punto de vista no solo jurídico, sino también desde el punto de vista sociológico, hasta desde la dimensión de los valores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidad jurídica? Hablamos obviamente de un concepto jurídico, de un concepto político, de un concepto social y también de un concepto ético. Porque si olvidamos alguna de estas definiciones del concepto de capacidad jurídica, corremos el riesgo de desviarnos del objetivo que nos propone la Convención, que es reconocer la capacidad jurídica en el marco del reconocimiento pleno de la dignidad de la persona con discapacidad. Son conceptos que no pueden elaborarse, analizarse y aplicarse en forma discoordinada. También tenemos que tener en cuenta que es un concepto heterogéneo, como el colectivo de la discapacidad es heterogéneo. ¿Cuántas veces todos nosotros, que venimos desde hace muchos años trabajando en el tema de la discapacidad, hemos visto que hablan de los discapacitados como si todos fuéramos lo mismo, sin reconocer nuestra propia individualidad, sin reconocer la especificidad que a veces necesitan los abordajes que cada uno de nosotros requerimos para poder incluirnos en la sociedad? Es un concepto multivalente. Tan multivalente es que, fíjense que la Convención aborda una multidimensionalidad de circunstancias, de condiciones, de políticas que deben ser analizadas en forma conjunta. Habla de educación, habla de salud, habla de capacidad jurídica, habla de cultura, habla de trabajo. Todas áreas que normalmente en los gobiernos están dispersas y necesitan coordinación, la más difícil de todas las tareas de gobierno. Es un concepto que evoluciona, sin ninguna duda que evoluciona. Evoluciona desde los ejemplos que veíamos en 1865 a lo que es ahora. Ha evolucionado en los últimos 20 o 30 años y va a seguir evolucionando. Lo que hoy nosotros consideramos como un objetivo a alcanzar, muy probablemente en el futuro, sea la base para alcanzar otro objetivo superador. Y es un concepto que se aprende. Todos debemos aprender a ejercer responsablemente nuestra capacidad jurídica, porque a todos nos ha sido dado la dignidad de ejercer la capacidad jurídica con un fin. Por eso es que todos estos elementos constituyen la base cultural en la cual entender el concepto de capacidad jurídica. Porque, en definitiva, si analizamos a la Convención y a las leyes ratificatorias que la han introducido a nuestro derecho interno como leyes, tenemos que analizarla desde lo que el profesor Goldschmidt nos enseñó en la facultad, que son las tres dimensiones que tiene el derecho. La dimensión de la norma, es decir, la ley es una norma. Esta dimensión ya la tenemos. Tenemos la Convención, tenemos la ley ratificatoria que lo ha incorporado al derecho interno, y aquellos países que no tengan la ratificación tienen un lucero al cual seguir, un faro por el cual dejarse iluminar para interpretar la normativa interna y lograr que la Convención sea realidad en su territorio, aun cuando no haya ratificación. La ley es conductas, es la segunda de las dimensiones, la dimensión sociológica. No solo porque regula conducta, sino porque en general es la conducta nuestra la que exige la presencia de una norma jurídica. Por eso es importante que adecuemos nuestras propias conductas a la norma. Nuestras propias conductas como individuos, nuestras propias conductas como familia, nuestras propias conductas como miembros de organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, con nuestras conductas, ¿permitimos ejercer la capacidad jurídica a las personas con discapacidad intelectual? Es una pregunta que debemos hacernos
en silencio, porque si no, nos lo van a pedir a gritos, como vimos hoy. Y es cierto, muchas veces el paternalismo está tan presente como el padre que desatiende de las necesidades de sus hijos. Es tan frecuente lo uno como lo otro. Y por eso a veces es tan notorio lo que se escapa de esos dos polos, que tendría que ser la normalidad, aquí sí bien aplicada, la paternidad normal, en donde dejamos crecer a nuestros hijos, ayudándolos sin sobreprotegerlos. Y también está la dimensión de los valores. ¿Confiamos en el ejercicio de la capacidad por parte de las personas con discapacidad? Realmente, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista ético, ¿consideramos a la persona con discapacidad un ser plenamente íntegro y, por lo tanto, sujeto de derecho y no objeto de derecho? Pues no lo tengamos tan seguros. Hay muchas corrientes filosóficas que se enseñan en las principales universidades del mundo, el utilitarismo llevado a su máxima expresión, que incluso han llegado a decir que la persona con discapacidad intelectual, como tiene afectada su capacidad de raciocinio, está más cerca del animal que del hombre. Y que, por lo tanto, es éticamente justificable hacer experimentación con personas con discapacidad intelectual. Es más, es tan alto el costo de incluirlos a la sociedad que un criterio utilitarista nos diría, y está escrito, que es mejor eliminarlos. Y ya no estamos hablando de aborto, estamos hablando de la mal llamada eutanasia. Esto me hace recordar mucho a los campos de concentración, pero lo tenemos enseñándose todos los días, escribiéndose editoriales en donde el mensaje subliminar a veces pues viene con otros temas, aparece en los principales periódicos del mundo. Y eso ocurre hoy en día. Está en riesgo el derecho a la vida de la persona con discapacidad intelectual. Y si está en riesgo el peligro, está en riesgo la vida, el derecho a la vida de la persona con discapacidad, ¿de qué vamos a hablar de la capacidad jurídica si nunca va a llegar a ejercerla? Entonces, ¿estamos dispuestos realmente a emprender este desafío apasionante y hermoso de no solo reconocer, sino a acompañar hasta el momento de soltar la mano a la persona para que la ejerza en plenitud? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en casa, a la noche, tranquilos, reflexionar sobre esa realidad e implementarla dentro de nuestra familia y dentro de nuestras organizaciones. La capacidad jurídica tiene un preconcepto o un concepto incorporado previamente, que es el del ejercicio de la voluntad. De esto saben más los profesores de Derecho Civil. Yo doy clases en la facultad, pero generalmente de Derecho Público. Así que estoy invadiendo incumbencias profesionales. Y el ejercicio de la voluntad, como el ejercicio de la capacidad, se aprende de chico. Se aprende de niño y niña. Se aprende en casa. Lo que no enseñemos en casa no se va, o va a ser mucho más difícil aprenderlo después en la vida. Yo, refiriéndome al mundo del trabajo y escribiendo para otros padres, decía que para insertarse en el mundo del trabajo hacen falta dos cosas que se definen con dos palabras muy parecidas que tienen una sola letra de diferencia. Actitud con C y aptitud con P.